este día, de esta penúltima jornada de negociación del año, y lo hacemos a esta hora con José Luis Herrera, analista en Banco Big España. José Luis, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenos días. Bueno, quedan 2 días de esta partida de 2022. Hoy parece que los mercados no aguantan suficientes ánimos para reconquistar esas cimas que en el IBEX, esos 8.300, los 14.000 en el DAX. No sé cuál es la expectativa, qué imagen te arrojan los mercados en esta apertura del mercado europeo. Pues es una jornada típica de esta época. El volumen es inferior a lo habitual. Hay, eso sí, muchos factores técnicos que suelen tener lugar a final de año, sobre todo en Estados Unidos, esos llamados rebalanceos de carteras que hacen los gestores internacionales, los gestores institucionales, quería decir, que de alguna manera pues tienen un mandato, un equilibrio en sus carteras entre renta fija, entre renta variable, y debido a los movimientos, a los bruscos movimientos que ha habido a lo largo del año, pues aprovechan estas últimas jornadas para hacer esos equilibrios que al final pues les permitan cumplir con esos mandatos de gestión que tienen. Hay también un factor técnico como es pues ese bloqueo que tienen muchas compañías para hacer compras o de autocartera, y eso pues está haciendo que no haya realmente esa compra final también estos últimos días, y por razones fiscales. Al final, pues bueno, movimientos erráticos que previsiblemente pues no deberían llegar a más, y deberíamos ya tener un fin de año pues lo más tranquilo posible, aunque es verdad que a nivel técnico se está comprometiendo, se está poniendo en duda pues una zona muy importante, una zona clave como son los 3.800 puntos por parte del S&P 500, y que pues un término de año por debajo de esa cota pues nos podría anticipar quizás con cierto grado de probabilidad el que hubiera una apertura de año también con un sesgo bajista. Así que mucho cuidado. Y desde un punto de vista chartista, pues bueno, para el que le guste todo esto de las figuras, pues mostraros, os estoy compartiendo en pantalla, pues mostraros lo que podría ser dentro del IBEX 35, y son velas semanales, pues un hombro, cabeza, hombro en ciernes. Para esto tendría una implicación alcista, pero para eso pues tendría que desplegar todavía una segunda pata, un segundo hombro derecho, digamos, bajista, que le podría llevar a la zona entre los 7.750, los 7.900 puntos. Aquí lo vemos, toda esta zona pues sería previsiblemente objetivo, y si desde ahí rebota y consigue dejar atrás la línea clavicular, superar los 8.400, pues podríamos tener un trimestre alcista en el IBEX. En conclusión, para que esta figura tuviera validez, pues tendría que haber todavía un tramo de unos 300 puntos aproximadamente a la baja, es decir, unas jornadas bajistas que coincidirían con ese escenario de apertura de año a la baja posiblemente, y después un rebote que le permitiera pues superar esos 8.400 finalmente, y en ese caso pues la proyección podría ser de 1.200 puntos al alza, que coincidiría pues bueno con un trimestre al final pues bastante interesante. Pero bueno, pues no deja de ser una posibilidad que se invalidaría lógicamente si al final pues acabamos haciendo una lateralidad en las próximas jornadas, semanas, sin que caiga esa cota comentada, o si esta cota finalmente pues es rota a la baja. Mirando, estaba señalando movimientos típicos de ya dar por cerrado el ejercicio, pero lo que estamos viendo, sin embargo, si saltamos al mercado de las materias primas, es como la presión se está trasladando a esos precios del petróleo, el Brent por debajo de los 83, el West Texas 77,65 dólares. En este caso, con las tensiones que se viven en lo fundamental en cuanto a dudas sobre lo que puede ser esa reapertura de China, que antes se aplaudía con los ojos cerrados, ¿cómo ves el dibujo? ¿Qué podemos esperar de ese petróleo? Es muy sensible a las noticias de China. No olvidemos que es uno de los mayores consumidores de petróleo. Una vez que la economía realmente esté a pleno funcionamiento, a pleno rendimiento, pues se debería haber reflejado en una mayor demanda de petróleo. Pero las noticias que nos vienen estos últimos días, que parecíamos que habíamos dejado atrás el tema del COVID, pero no, pues esas noticias de que puede haber contagios masivos, pues eso crea un temor en el mercado, y existe la tentación de pues realizar ventas, ¿no?, en el petróleo. A nivel técnico, desde un punto de vista técnico, y lo que os muestro es el gráfico del West Texas como referencia,
pues el rebote que tenía hace unas semanas en zona clave de alrededor de los 70-71 dólares era una zona muy importante, ya que en su momento pues fue una zona de resistencia de cierta relevancia y desde ahí entraron compras, coincidiendo además con una fuerte sobreventa en el precio del barril. Y ahora mismo pues están en esa situación de impasse, de lateralidad, en que pues bueno, existen hoy pues esa tentación de realizar ganancias, pero bueno, mientras respete los niveles de 77,5, 78 dólares, pues pienso que debería seguir con esa progresión de mínimos ascendentes que aquí os muestro, que pues se viene desarrollando desde ese nivel comentado de los 70-71 que nos dejaba a mitad de diciembre. En definitiva, al final, pues bueno, mientras la cosa no vaya más en China, mientras haya un control dentro de los estándares actuales, pues no debería influir más allá de un hecho puntual, entendemos. Ujú. Te quería preguntar, en esta jornada, a raíz de un dato que hemos conocido, quería preguntarte sobre compañías vinculadas al sector consumo. Quería preguntarte ahora cómo ves compañías como Inditex, pero antes quería poner sobre la mesa el motivo porque acabamos de conocer los datos de las ventas minoristas aquí en España. Datos de la radiografía de lo que está siendo el pulso. Las ventas minoristas han caído un 0,8% en noviembre tras sumar 3 meses al alza. El índice general del comercio minorista a precios constantes entre noviembre y octubre, eliminando los efectos estacionales y de calendario, es del 3,8%, lo que es la tasa es 3,4 puntos superior a la del mes anterior. El índice general sin estaciones de servicios registra una tasa mensual del 3,9%, por productos alimentación baja un 0,2%, mientras que el resto sube un 5,9%. Si se desglosa este último por tipo de producto, otros bienes es el que aumenta un 3%. Son los datos que estábamos esperando esta mañana. Todos los modos de distribución presentan tasas mensuales positivas, excepto empresas unilocalizadas o grandes superficies, que presentan el mayor aumento del 7,5%. Según recoge la nota de prensa. Las ventas del comercio minorista en España se reducen en noviembre 0,8% en comparación con el mismo mes del año pasado, lo que supone 2,3 puntos por debajo de la tasa de octubre, según el Instituto Nacional de Estadística, y corregido de efectos estacionales y de calendario. Ese índice presenta una variación del menos 0,6% respecto al mismo mes del año anterior, tasa 1,6 puntos inferior a la registrada en octubre. Como decíamos, el índice general, sin incluir estaciones de servicio y corregido de efectos estacionales y de calendario, registra una variación anual del menos 2,5% en noviembre. Son datos que se toman el pulso a esas ventas minoristas. José Luis, y yo quería preguntarte, en un momento que estamos pendientes, la parte como consumidor de las medidas que se toman para atajar los precios, mientras cada uno con el poder adquisitivo que se queda en medio de esta inflación avanza. ¿Cómo ves a compañías como Inditex y, ampliando más el banco, mirando a Europa, también títulos como Adidas, que es verdad que es ya más centrado en el sector deportivo, pero cómo ves esos títulos? No obstante, Inditex es una compañía que está muy globalizada. No solamente una parte pequeña de su negocio proviene de España y, bueno, pues al final lo que hay que ver es la situación a nivel global, ¿no? La salud a nivel global de la economía. Y en la medida en que las compañías sean capaces de trasladar a sus precios la inflación, los costes, los posibles costes iniciales, los posibles costes de aumento por el petróleo, ¿no? De transporte, etcétera, etcétera, pues no deberían ver sus resultados mermados. Y un ejemplo es Inditex, siendo una compañía puntera, pues las cuentas trimestrales no dejan de ser sorprendentemente resilientes. Desde un punto de vista técnico, pues toda esta zona, como vemos en el gráfico, toda la zona de los 25-26 euros, desde donde entraron ventas
pues a mitad de agosto, tras el último repunte del mercado, pues son la zona objetivo en el muy corto plazo y donde previsiblemente pues la cotización podría detenerse, porque ya es una zona de cierta resistencia, y no olvidemos que en lo peor del año pues llegábamos a ver precios de Inditex incluso por debajo de los 19 euros, que a la postre pues se ha visto que era una entrada óptima, porque era una zona de soporte relevante además, donde estuvo en marzo de 2020, pero pues bueno, niveles de 26 euros desde luego es la zona a batir en el corto plazo, donde pasaría su media de 200 sesiones y donde no sería fácil en primera instancia que lo superara. Ujú. Y en este contexto de mercado, José Luis, quería preguntarte, ya mirando a 2023 o para coger ya una nueva posición, ¿dónde pondrías las oportunidades de inversión? ¿Qué nos aconsejas? Se viene hablando mucho de la renta fija, ¿no? De la debacle que ha tenido este año, de que esa ecuación 60-40 que históricamente pues suele crear un equilibrio, pues este año tampoco ha funcionado, con pérdidas por encima del 15%, y que podría ser el año 2023 el año de la renta fija. Pero pues yo creo que posiblemente sí, pero dentro de según, ¿no? Que bueno, según qué aspectos de la renta fija, todo lo que sea investment grade, todo lo que sea pues bueno, compañías punteras, pues sí que podrían dar una cierta pues bueno, oportunidad de entrada con los rendimientos actuales, pero hay tramos, por ejemplo, como el high yield, que todavía pues pueden estar pues bueno, dentro de ese tramo en el que quizás todavía no habría que entrar porque les perjudicaría más pues bueno, todo el entorno de subida de tipo de interés. Y a nivel de compañías vemos como cada vez que hay incertidumbres, los defensivos una vez más se comportan algo mejor. Todavía no sería momento de entrar en tecnología, hay fuertes compañías en Estados Unidos que están pues mostrando una gran debilidad, lo estamos viendo estos últimos días con Tesla, con Apple y bueno, todavía no sería momento de entrar en este tipo de valores, pero todo va a depender de cómo tengamos el primer trimestre del año. Si entramos en ese escenario de subidas posible que comentamos, pues posiblemente viéramos todo el recorrido hecho ya en los próximos meses. Y si vemos una situación de entrada en recesión, de temores en el mercado aparejadas con caídas en bolsas de en torno a un 10-15% adicionales, pues sí que posiblemente sería momento de ir creando una cartera de cara a, pues a una recuperación durante el resto del ejercicio. Y antes de terminar, quería hacer un apunte, quería preguntarte, mirando al mercado de divisas, mirando a ese euro que hoy consigue mantenerse al alza, 1,0637, ya desde esos mínimos se recupera ya 2 dígitos, ese 11%, ¿cómo hay que mirar al dólar, cómo hay que mirar al euro? Pues el dólar que, bueno, podría estar haciendo un techo en el corto plazo. Tenemos desde un punto de vista técnico la zona del 1,06 del euro frente dólar, pero podría llegar incluso a niveles de 1,09. Pero es verdad bueno, pues toda esa fuerte revalorización que ha tenido el dólar recientemente posiblemente pues haya quedado atrás. Es decir, ya sería muy difícil con lo que ha hecho el par, pues que volviéramos a ver niveles de euro-dólar por debajo de la paridad, como hemos visto a lo largo del año. Y no olvidemos además que un dólar fuerte pues también está favoreciendo al negocio pues de las compañías estadounidenses o a la economía estadounidense, en el sentido de que las pues importaciones que realizan pues las hacen más baratas. Entonces, bueno, al final son factores que también están sirviendo pues para que se apuntale de alguna manera esa fortaleza que nos muestra la economía estadounidense. Pero pues niveles actuales de 1,064 pues, empiezan a ya mostrar cierto signo de, bueno, de sobrecompra dentro de la evolución del par en el corto plazo, aunque no sería descartable ver en las próximas semanas niveles todavía de revalorización del euro hacia la cota, pues como comentábamos, del 1,09. Pues muchísimas gracias, José Luis Herrera, analista en Banco Vieja España. Ha sido un verdadero placer. Si no hablamos antes, feliz Nochevieja, feliz Año Nuevo. Igualmente, un saludo a todos. Nosotros hacemos una pequeña pausa y rápido volvemos.